tardes a todos. Me da gusto saludarlos, aunque sea a través de estos entornos a distancia. El día de hoy voy a abordar con ustedes un tema sumamente importante, ¿no? Que es el proceso para elegir carrera. Para hablar sobre este tema, a mí me gusta mucho, ¿no? Comenzar con esta introducción a la parte de que es un proceso complejo, ¿no? Hablar de orientación vocacional es hablar de un proceso único, que cada persona lo vive de manera muy, muy particular, dependiendo de varios factores que pues vamos a poder abordar en este espacio. Primero, vale la pena comenzar con esta introducción a que desde que los padres esperan un hijo o hija, comienzan a crear estas expectativas acerca del futuro, de esa nueva personita que llega al mundo y que automáticamente empieza esta expectativa de ¿va a ser niño o va a ser niña? ¿Qué le va a gustar? Si le va a ir al mismo equipo de fútbol que yo, o le va a gustar el mismo color que a mí, o empiezo como padre o madre a generar estas expectativas sobre esta nueva persona que se integra a la familia. Entonces, los hijos e hijas van tomando decisiones a lo largo de la vida con base en estas influencias, a veces positivas o a veces negativas, que van recibiendo durante su formación. Las personas se equivocan al elegir su carrera porque muchas veces esas imágenes que se formaron de las profesiones no corresponden a la realidad o no se consideraron estos factores tan importantes a la hora de elegir carrera. Cabe mencionar que en este espacio voy a ir mencionando primero los factores externos que influyen en una elección de carrera y los factores internos. Entonces vamos a comenzar con mencionar estos factores externos que influyen en la elección de carrera. Primero, pues esto que estábamos mencionando, pues la familia es esta primera institución, ¿no? donde nos empezamos a educar, a formar, y es el espacio de socialización inmediata donde empiezo a adquirir esta influencia. Por otro lado, sociocultural. Cada persona viene de un entorno sociocultural, económico, ¿no? de manera muy, muy particular. Otro factor externo son las amistades, y más hablando de la etapa de la adolescencia, ¿no? Donde impacta mucho este rol con mis pares, esta influencia directa de mis amigos, la escuela, los profesores, ¿no? Los docentes que están a cargo de mi proceso formativo en esa etapa tan importante de nivel preuniversitario, y lo que sabemos fuertemente, los medios de comunicación. Entonces vamos a ir mencionando cada uno un poquito más a detalle. Primero vamos a empezar con la familia, ¿no? La familia, bueno, en este ambiente familiar es uno de los factores que tiene más peso en el desarrollo de la madurez vocacional. Como lo mencionaba, aquí vale mucho la pena, si están conectados con nosotros el día de hoy, padres, los padres que están en este acompañamiento, que se hagan estas preguntas, ¿no? Que vienen aquí en este slide, que es: en este momento de la vida, ¿no? De mi hijo, previo a una decisión tan importante, sé qué espero de él. Yo como padre o madre sé qué espero de mi hijo o hija. ¿Cuáles son mis expectativas? Por otro lado, conozco a mi hijo, qué intereses tiene, ¿no? ¿Qué he conversado al respecto con él o ella sobre este tema? Yo como padre o madre, ¿qué carreras considero buenas o malas? ¿No? Las pongo entre comillas porque ahorita vamos a tocar ese punto. Entonces, es súper importante mencionar que los padres son los primeros proveedores de estos modelos de identificación, y que resolver estas preguntas básicas nos permite empezar a analizar qué tanto, ¿no? Conozco a mi hijo o a mi hija. ¿Por qué? Porque el rol de los padres que se esperaría en este proceso de acompañamiento es justo este, ¿no? Que el padre o madre o el tutor, quien está a cargo de este proceso formativo en la familia, debe de ser de guía o acompañante, no estos polos que podemos ver aquí del lado de los padres ausentes o el otro polo que son los padres autoritarios. ¿Cómo lo podemos ver muy comúnmente aquí? El padre o madre de este lado de ausencia, que es
me avisas, tú decides, hay meses donde te inscribo y entonces, pues qué bueno, ¿no? Bien por ti, no me involucro en el proceso y entonces pues solamente gestiono la parte de que ya escogiste escuela, muy bien, y ya, estoy ausente de ese proceso, ¿no? Por el otro lado están estos padres autoritarios, que muchas veces es, si no estudias esta carrera que yo considero buena para ti, o ese legado familiar, o es todo lo que hemos estudiado, tu abuelo, yo, en fin, si no sigues ese legado familiar, entonces no te costeo la carrera, ¿no? Entonces, esta parte autoritaria, impositiva, no nos lleva a un proceso de ser guías o acompañantes, ¿no? Entonces, tenemos que estar en este punto central como padres. Entonces, tenemos que justo cuestionarnos algo que muy comúnmente se mira en el proceso de orientación vocacional, que es que los padres sean muy autocríticos y se respondan, quiero que cumplan mis expectativas o le exijo a mi hijo que cumpla sus propias expectativas. Porque aquí tenemos un gran tema a la hora de decidir carrera. Los chicos se conflictúan muchísimo porque de repente no saben si tienen que satisfacer esas expectativas de los padres o las propias, ¿no? Entonces hay que analizar muy bien si conozco verdaderamente a mi hijo o hija hasta esta etapa de su proceso formativo. Por otro lado, como les decía, en la etapa de la adolescencia, este factor es sumamente importante. Las amistades, los noviazgos, mis pares, ¿no? Esta camaradería, esta parte como de mis semejantes que eligieron. Muchas veces a qué prepa se van a ir o qué área eligieron cuando están incorporados, ¿no? Como a un sistema en particular. Y sobre todo es hacia dónde se van, para yo tratar de cuadrar un poco como con esto que a ellos les interesa, ¿no? Entonces, ¿qué tanto peso le doy a la opinión que tienen mis amigos sobre las profesiones? Es algo que se pregunta y se cuestiona muchísimo con los chicos, ¿no? ¿Por qué? Porque los amigos van a influir positiva o negativamente en estos aspectos tanto académicos, emocionales, de salud, de toda esta parte como dependiendo de la autoestima y la propia seguridad para que yo sepa diferenciar lo que a mí me interesa de lo que les interesa a mis amigos. El entorno sociocultural es sumamente importante. ¿Por qué? Porque primero tenemos que saber en qué entorno se está desenvolviendo el chico o la chica, ¿no? Saber si son entornos estimulantes o entornos limitantes. Esto va a permitir que o se promuevan o se limiten estas aspiraciones profesionales. Entonces, depende de qué tanto yo tengo un desenvolvimiento en un espacio sociocultural, ¿no? Un entorno rico de todos estos estímulos, entonces voy a tener un abanico de posibilidades más grandes a cuando no tengo este estímulo y al contrario, ¿no? Eso es un entorno limitante. Entonces, algo que siempre menciono con los padres es que la sociedad construye estereotipos de las profesiones y en pleno 2020 todavía estamos escuchando como de pronto estos estereotipos de si es una buena carrera, si no es, me conviene, si no. Entonces esto puede afectar positiva o negativamente el proceso de análisis durante la elección vocacional. Los medios de comunicación es algo que las nuevas generaciones tienen desde pequeños, esta cuestión de construir estos modelos de identificación que no necesariamente corresponden a la realidad sociocultural de los jóvenes. Muchas veces vemos influencers, ¿no? Gente que está ejerciendo unos roles muy específicos con ciertas particularidades de haber llegado a esos perfiles, pero que a veces pueden idealizar o devaluar las profesiones, ¿no? De repente los discursos de influencers y demás pueden desvirtuar las profesiones, entonces tenemos que cuidar muchísimo el contenido que vemos en todas estas plataformas que vienen ahí, ¿no? Plasmadas con sus signos, simbolitos que ya todos conocemos, sus logos, entonces hay que cuidar mucho el contenido que recibimos de los medios de comunicación. La escuela y los profesores, aquí pues siempre lo hemos sabido en esta parte donde durante mi trayectoria en la escuela voy teniendo, ¿no?, experiencias favorables o no tan favorables, influencias positivas o no tanto,
de aquellos docentes que nos impactan y que muchas veces en ciertas clases logramos hacer un clic con esos docentes, ¿no? Que tienen esa vocación, esos conocimientos, esa forma de enseñar que atrapa, que entonces hace que empiecen a prenderse, ¿no? Como luces de interés en los chicos y entonces decir, creo que quiero irme por allá, o docentes que de pronto los chicos dicen, quiero todo menos ese tipo de camino, ¿no? Tiene mucho que ver estos perfiles, estos guías que vemos en la escuela para que los chicos tengan un acercamiento valioso a los distintos campos de acción. Esto es, de manera general, los factores externos que siempre se deben de tomar en cuenta en una orientación vocacional. Por otro lado, hay factores internos que hay que ver muy a detalle, que son estos puntos que mencioné aquí, la personalidad, ¿no? Esta parte de educar el carácter, las características de los chicos, ¿no? Las aptitudes naturales que bien se van desarrollando con el tiempo y los hábitos, los cuales se forjan. Entonces, para hablar un poquito más a detalle en esta parte de personalidad, hay que hacerse preguntas clave, ¿no? Esto que viene aquí arriba que dice, ¿conozco realmente a mi hijo o hija a nivel de su personalidad? O si está algún chico o chica escuchando en este momento, es, ¿me conozco a mí mismo? ¿Qué tanto puedo responderme sobre quién soy? ¿No? De esta parte de mi autoconcepto, este autoconocimiento. Entonces, hay preguntas clave, ¿no? Como si soy sociable o más bien soy introvertido, ¿no? O soy alguien que trabaja bajo presión o trabaja en equipo o es más como a lo individual. Si soy introvertido, extrovertido, si me gusta exponer o soy más como de escribir y que no me pasen al frente. Todo esto en la adolescencia suma porque nos permite ir trazando, ¿no? Como esta toma de decisiones con base en todos estos elementos, ¿no? Entonces, sumado a mi personalidad están los intereses vocacionales. ¿Qué estudiar? ¿No? Es qué actividades disfruto más. Todo aquello que tu hijo o hija tiene disposición para hacer. Todo esto que le motiva. Estos intereses que muestra. A veces hay algunos estudiantes que desde edades muy cortas ya empiezan a ser como muy marcados ciertos intereses y otros pues los van descubriendo conforme su trayectoria escolar. En cuanto a las aptitudes naturales, es esto para lo cual tienes facilidad. Es esto en lo que eres bueno, qué sabes hacer mejor, qué se te facilita, ¿no? Y también hay perfiles muy, muy marcados desde edades muy tempranas que traen unas aptitudes muy notorias, ¿no? Y también hay estudiantes que todavía a nivel preparatoria hay que pulir bastante, hay que revisar, hay gente que todavía responde en la preparatoria, no sé, no tengo ni idea, ¿no? Como de en qué soy bueno o buena. Entonces, esto es muy importante. Sumado a los hábitos, la trayectoria escolar, que aquí viene mucho cómo es el estudiante en cuanto a su empeño por aprender, esta motivación por el estudio, ¿no? ¿Cuál es esa actitud que han visto en sus hijos a lo largo de su trayectoria escolar? ¿Cómo estudian? ¿Cuáles son sus métodos? Si se distraen fácilmente o les gusta o les aburre leer. No sé, también en qué escuelas han estado, cuántas veces se han cambiado de escuela, si han recursado, por qué motivos, si han reprobado materias, cuáles. Todas esas preguntas se le tienen que hacer a los chicos para conocer qué hay detrás previo a una decisión de elección de carrera. Sobre las carreras que interesan, es muy importante mencionar que en todo proceso de orientación vocacional se debe explorar con el joven o los estudiantes en general la parte de qué tipos de escuelas, qué modalidades de estudio te interesan. Pocas veces todavía en la preparatoria se responden positivamente que ya se anticiparon, que ya revisaron sobre qué universidades, si ya revisaron y leyeron los planes de estudio. En muchas asesorías vocacionales me toca recibir chicos que me dicen, quiero este top de carreras. Pero le digo, bueno, a ver, platícame cuáles son esas materias que despiertan tu motivación y aquellas materias que consideras que van a ser como tu
tu complicación, ¿no? No son tanto tu interés, ¿no? Y pocas veces te dicen qué materias van a ver y van a cursar durante el nivel superior. Y por eso, de repente, el índice de deserción crece porque entro a ciegas, elijo una carrera, ya sea porque me la recomendaron, porque me la impusieron en casa, qué sé yo, y pocas veces se responden antes de entrar a una licenciatura sobre cómo están trazados, cómo está el diseño curricular, ¿no? Los planes de estudio. Es muy importante al elegir una escuela, primero saber si la quiero estudiar en México o quiero irme al extranjero, saber qué países, qué me exige ese país, cuáles son los filtros, ¿no? Para poderme ir al extranjero, si es semestral, cuatrimestral, trimestral, anual, ¿no? Si es escolarizada, abierta, en línea, que es algo sumamente no sé, ¿no? Cambiante. Esta parte que ahorita con la pandemia estamos viendo y que las instituciones educativas corrieron, ¿no? A adaptar su metodología a entornos virtuales de aprendizaje, se abren las posibilidades para los chicos el que puedan seguirse preparando en muchas modalidades. Entonces, esa es una gran ventaja dentro del caos, de la incertidumbre, que se abren las posibilidades para estudiar. Esta parte del campo laboral es muy, muy importante porque así como a los chicos se les debe de preguntar qué es lo que prefieres de una escuela, cuál es su misión, cuál es su visión, cuál es esa filosofía, porque aunque la escuela y toda la gama de posibilidades tengan la misma carrera, cada escuela tiene un enfoque muy particular. Entonces, depende de mis intereses, mi personalidad, mis valores, todos estos puntos, tiene que ver qué escuela, ¿no? Porque tengo que cuadrar que mi forma de pensar también coincida con su misión, visión, etcétera, ¿no? Entonces, así como se les pide eso, también el campo laboral. Si los jóvenes no saben qué competencias son las que más se exigen en esa profesión, entonces también entró a ciegas, ¿no? Acabo la carrera y de pronto me enfrento a un campo laboral que yo no sabía que se requería o hacia allá me llevaba mi plataforma profesional, ¿no? Entonces hay que estimular a los jóvenes a que se imaginen trabajando en ese ambiente o espacio de trabajo. Previo a esto, ¿qué es lo ideal? Los voluntariados, toda esta parte como de entrevistar a directores de carrera, entrar a una clase de oyente, conversar con estudiantes que están próximos a egresar, que ya hicieron su servicio social, todo lo que me acerque a esta realidad posterior a mi preparación, ¿no? Universitaria. Entonces, así yo puedo escuchar un poco más de cerca cómo es esa realidad laboral. De pronto también nosotros en el instituto a lo que hacemos es también vincularlos, aunque todavía estén por elegir carrera, vincularlos a las bolsas de trabajo, así métete, revisa, muchos dicen, no sé ni cómo meterme, ¿no? Entonces, buscan en la barra de buscador de cualquier bolsa de trabajo, pon palabras clave, ¿no? Y entonces te metes a revisar cómo está la oferta-demanda, qué le piden, cuál es el campo laboral, ¿no? Etcétera, como para darme una idea de qué es lo que se está ofertando en ese mundo real, ¿no? Entonces, ¿cómo saber? Siempre hacen esta pregunta, ¿no? Como los jóvenes en las orientaciones vocacionales personalizadas. Es cómo sé si estoy tomando una decisión correcta. Primero, a todo estudiante yo le respondo, necesitas contar con suficiente información antes de tomar una decisión. Si tomas una decisión precipitada, corres el riesgo a tropezar por todos estos factores que tal vez no estás tomando en cuenta, ¿no? Y por otro lado, perder el miedo a equivocarte. Es una edad donde a todos nos aterrorizó que a los 19 años ya teníamos que tomar la decisión más difícil a esa etapa de la adolescencia tardía, casi adultos jóvenes, decir qué vas a hacer de tu vida, ¿no? Entonces, perder el miedo a equivocarte es la etapa de probar, sí, tratar de evitar andar brincando de una cosa a otra, pero que cuentes con suficiente información. Y reconocer estos 4 aspectos. Aquí viene sumamente gráfico y resumido que habla de que conjuntes
Y esto se los comparto porque esto es de Ken Robinson, que tiene un libro que se llama El Elemento, que a mí me gusta muchísimo desde hace mucho tiempo, que justo habla de conjuntar estos 4 aspectos. Por un lado, la inclinación personal, es todo esto que te apasiona verdaderamente, lo quiero, me gusta, fluyo por ahí, me lo disfruto más en conjunto con esta aptitud natural. Si logro conjuntar esto que me interesa con lo que entiendo, lo que se me facilita, lo sé hacer bien, más este aspecto, este recuadro verde, pongamos muchísima atención en él, porque es la actitud. La actitud es la disposición, a qué estoy dispuesto. Y aquí hay varios elementos que hoy día son fuertemente valorados, que aquí dentro están estas famosas soft skills, todo esto como de la confianza en ti mismo, la perseverancia, el optimismo, la parte como también de inteligencia social, la autodisciplina, los hábitos, todo esto entra en la parte de actitud. Sin una buena actitud, sin esta parte de tenacidad, de carácter, de firmeza, etcétera, de aceptación de normas, en fin, sin esto, por más que yo tenga muy buenas aptitudes, no voy a destacar y también en un trabajo se puede poner en duda, ¿no? Mi permanencia, porque puedo tener muy buenas aptitudes, pero si mi actitud no es la mejor o no cumple con estos puntos, entonces se pone, ¿no?, en duda, pues también está este éxito. Y por otro lado, las oportunidades, que es algo que para mí es importante poner sobre la mesa porque hay que saber buscar y aprovechar las oportunidades, pero siempre siendo realistas. ¿Por qué? Porque el camino es diferente para cada persona. Por eso les decía al inicio que empezamos esta charla que cada acompañamiento es único. No puede hacerse como receta de cocina, no podemos basarnos solo en un test, haz el test y lo que te diga el test es lo que es y de ahí toma la decisión. Es multifactorial y cada persona tiene posibilidades distintas, social, cultural y económicamente. Entonces, mis oportunidades van a ir con base en este abanico, ¿no? En este entorno que yo tenga y generar o de tomar una decisión de mi plataforma profesional de forma realista, ¿de acuerdo? Entonces, Ken Robinson, a la hora que habla de estos 4 aspectos en su libro del elemento, dice que si una persona no logra estar en su elemento, que para él es conjuntar estos 4 aspectos, pues puede correr el riesgo de no alcanzar su potencial, ¿no? Entonces, habla mucho de estos 4 puntos y es muy cierto, ¿no? Y poca gente seguramente logra conjuntar, pero se puede hacer siempre y cuando con tiempo yo pueda llevar este acompañamiento. Entonces, algo muy importante que se menciona es siempre en todos los profesionales de la educación que hablemos de orientación vocacional, son estas competencias que tanto se preguntan, que en dónde me piden más, en dónde menos, cuál. Estas competencias son solo algunas de las que se piden independientemente del área a la que vayas, a la que te desempeñes. Hay que tener y hay que, como padres, forjar a temprana edad estos elementos desde el nivel básico para que lleguen a la preparatoria ya con bases, con cimientos sobre, fíjense, inteligencia emocional, ¿no? Que dentro de esa inteligencia emocional, saber gestionar mis emociones, la comunicación asertiva, esta parte de la tolerancia a la frustración y la capacidad de adaptación. Todos los aquí presentes nos ha tocado en un tema de la pandemia donde tenemos que adaptarnos o nos quedamos, ¿no? Entonces tenemos que tener eso junto con la tolerancia a la frustración. Otro aspecto crucial, que esto se prospecta desde ya, es esta cuestión de emprendimiento, de saber generar mis propios proyectos, que también se ha visto mucho con este tema del COVID, ¿no? La parte de también el pensamiento crítico y creativo. Esto se tiene que desarrollar desde pequeñitos para que los chicos traigan un proceso de análisis y que se consolide, por ejemplo, el pensamiento abstracto fuertemente en la etapa adolescente. Del otro lado tenemos el tema de los idiomas,
que mucha gente se pregunta, ¿no? ¿Cuál es el mejor idioma y cuál le conviene? ¿A dónde lo meto? Todo va a tener que ver con esto que les mencionaba hace un momento, dependiendo, por ejemplo, la carrera, la universidad, papás que estén pensando que sus hijos vayan a estudiar al extranjero, por supuesto, depende del país, depende de los filtros que me pidan, estudiar la cultura, la historia del país y obviamente el idioma que se hable en ese país. Entonces, hay que definirlo con base en los intereses, ¿no? Y hacia dónde estoy proyectando mi camino vocacional. El lenguaje de programación, valiosísimo, valiosísimo porque esta parte es ya, todos estamos sí o sí inmersos en esto, ¿no? Las nuevas tecnologías, el liderazgo, el trabajo en equipo y la educación en valores. Entonces, tenemos que sí o sí adentrarnos y no nos queda de otra. El mundo es tecnológico, los chicos ya traen esta parte, ¿no? Como de estimulación inmediata al tema de las nuevas tecnologías, pero como ya cada vez va a ser un mundo más sistematizado, robotizado, la diferencia va a ser que nosotros somos seres humanos y que necesitamos mantener la educación en valores, el trabajo en equipo, no trabajar de forma aislada, saber ser líderes, empáticos, ¿no? Saber comunicarnos, gestionar nuestras emociones para hacer la diferencia a todo lo que ya esta computadora, sus dispositivos pueden hacer, ¿no? Yo registro, programo, quedó perfecto, pero no gestionan esta parte emocional. Entonces es sumamente importante ponerlo sobre la mesa. Ahora, por otro lado, bueno, pues a hablar de todo esto me lleva a justo sensibilizar a la población en esta parte de cuanto se busque una orientación vocacional, se aborden todos estos factores, que es algo que hacemos desde hace ya muchos años. El instituto, por ejemplo, el Instituto Mexicano de Orientación Vocacional y Profesional, que yo ya llevo un rato colaborando con él, con el instituto, pues ya lleva un poco más de 20 años proporcionando estos servicios especializados de orientación vocacional en 3 áreas: el área vocacional, la orientación laboral y la formación de orientadores. ¿Qué es esto? ¿No? Esta parte de cómo nos acompañamos entre compañeros, por si alguien de aquí es alguien que ya se encargue de formar a jóvenes, de orientarlos, pues también el instituto se encarga, ¿no? de brindar herramientas para este tipo de orientación vocacional personalizada. Entonces, llevamos ese acompañamiento, nosotros lo hacemos a través de talleres de 4 sesiones, donde al final nos permite las 2 primeras sesiones explorar todos estos factores que mencioné ya hace un momento, a través de pruebas. Claro que nos apoyamos en pruebas confiables, válidas, de personalidad, de intereses, de aptitudes, pero es una herramienta para nosotros como orientadoras. Tenemos que sumar mucho en la parte de la entrevista, ¿no? No quedarnos solo con lo que te salió el test, es eso, sino pulir mucho más a profundidad a través de la entrevista, y entonces se traza un plan de desarrollo vocacional personalizado con el estudiante primero, y después, sí o sí, necesitamos una orientación y retroalimentación con padres, por esto de que son guías o acompañantes y todos tenemos que hablar en el mismo lenguaje, ¿no? Entonces, esta retro es muy importante para que los padres puedan, pues, seguir este camino después de tomar el taller. También en el instituto pues hay herramientas, ¿no? Hay guía gratuita que está en la página, está un sistema especializado para elegir carrera, que es una de nuestras herramientas de la batería que aplicamos, y pues es esta atención y seguimiento presencial, y pues ahora, en estos tiempos tan complejos, en línea. Y pues bueno, ya para, no sé cómo vamos ya vamos ya de tiempo, ya estamos cerrando, y me gustaría muchísimo compartir estas reflexiones y recomendaciones que yo le hago en mis escuelas para padres, en este tipo como de espacios, que va muy vinculado a los padres que nos estén escuchando en este momento. El primer punto sería que analiza con tu hijo o hija sus intereses principales, sus habilidades y sus fantasías respecto a su futuro. El segundo punto es conversa con él o ella sobre su real motivación respecto a los estudios y trabajo. Eso es lo que yo les decía, sentarnos, hablar, escucharte, conocerte, ¿no? En esta etapa. Por favor, hay que evitar
descartarle posibilidades, basado en estereotipos, como dar más valor a estas carreras, o solo ciencias, o solamente la que yo estudié, ¿no? Y de repente también desechar carreras técnicas, carreras artísticas, ¿no? De humanidades, o sea, de repente sí, sabemos que es la tendencia, ¿no? Sabemos que las carreras de ciencia van mucho para allá, están como marcándose para el futuro, pero bueno, ahorita lo menciono. Evalúa con tu hijo o hija las posibilidades profesionales actuales teniendo en cuenta el mercado laboral. Y aquí es donde entonces pueden poner sobre la mesa. A ver, ¿cuáles son las tendencias? Sí, ciencia y tecnología. Aquí yo anoté solo algunas de muchas, pero el lenguaje de programación, ser analista de datos, la inteligencia artificial, ¿no? La realidad virtual, robótica, por supuesto, ciencias ambientales, sustentabilidad, biotecnología, ciencias genómicas, ingeniería molecular o ingeniería aeroespacial. Por supuesto que esas son algunas de las carreras que se piensan en un futuro como que van a estar arriba, ¿no? Pero tengo que ver si eso coincide con lo que mi hijo o hija quiere. Por otro lado, acompáñalo en su proceso de elección sin presiones de tiempo, tomando en cuenta que apresurarlo podría llevarlo a dejar sus estudios inconclusos o cambiar de profesión a mitad de carrera. A veces hay chicos que no han alcanzado la madurez vocacional y requieren de una transición vocacional. Eso no significa el año sabático de ahí te quedas en la casa y no haces nada, no. Es una transición guiada, ocuparte en estrategias o actividades que te hagan alcanzar esa madurez vocacional. Entonces, si yo lo presiono así o sí te metes, corro el riesgo a que nos deje la carrera, ¿no? Porque lo presioné a que no perdiera el tiempo. Mejor hay que revisar si ya alcanzó la madurez vocacional o no. Apoyarlo a que elija una profesión que le apasione. Solo si le gusta mucho y tiene vocación, va a ser capaz de generar un empleo al salir de la universidad. Por favor, quitémonos ya de la cabeza esta parte de elige la carrera que pagan más. Revisemos tabuladores y la que mejor pague, donde seas rico o rica, ¿no? Entonces, al final, eso es un gran error, porque si no te apasiona, no es tu vocación, no vas a avanzar, no vas a fluir, no vas a destacar, aunque esté catalogada como las mejor pagadas, ¿no? Entonces, tiene que salir de estos 4 elementos que ya mencionamos, ¿no? Entonces, ninguna carrera va a garantizar el éxito profesional. ¿Por qué? Porque esto va a depender de la actitud para enfrentar los retos y resolverlos, ¿de acuerdo? Se deben de conjuntar todos estos elementos. Entonces, estas son algunas de las recomendaciones y reflexiones para ustedes, principalmente para los padres que están con alguien cercano en casa o algún sobrino o algún conocido, nuestros estudiantes, ¿no? que están en este proceso. Hay que hacer que los padres pues, puedan reflexionar sobre esto. Y por último, entonces, pues está la información de contacto. Yo coloqué el sitio web, principalmente en Imovo, en imovo.club encuentran a la hora de entrar ahí toda la información, el WhatsApp, la guía gratuita, la información del sistema para elegir carrera, los datos como del webinar que vamos a tener ya directo con el Instituto para Orientadores, el Facebook de la institución, y mis Instagram y Facebook profesionales, donde pongo contenido psicoeducativo, infografías, por ahí también algunos banners como el del día de hoy, como el que se aproxima de Imovo. Entonces, para que los puedan seguir, y pues eso sería todo de mi parte. Muchísimas gracias por su atención y me quedo atenta a las dudas o comentarios. Muchísimas gracias, Gabriela. Sin duda es información muy valiosa y útil. Te voy a ir leyendo algunas de las preguntas que nos están colocando aquí los asistentes y otros en Facebook. Claro. ¿A qué edad es recomendable comenzar con procesos de orientación vocacional más profundos o con expertos? Nosotros planteamos 2 momentos cruciales. Primero, la parte del último grado de secundaria, tercero de secundaria, para que yo pueda elegir qué nivel preparatoria o bachillerato me conviene, qué tipo de escuela. Y en el segundo año del nivel medio superior, es decir, quinto o segundo grado, porque nos permite trazar estrategias para que en el último año se pueda consolidar. Entonces, tercero y secundaria y a la mitad de la trayectoria de preparatoria. Ok, perfecto.
¿Existe alguna prueba o guía para los papás y para que ellos puedan dar una orientación acertada a sus hijos? Pues mucho de esto, todos estos factores es parte, esto le ayuda muchísimo, ¿no? A los papás para poder tomar en cuenta estos factores externos e internos. Si de pronto digo, chin, ya se me olvidaron algunos, en la página de Imovo encuentran una guía gratuita que está increíble, a mí me gusta mucho. Yo trabajo en el instituto, pero también trabajo en preparatoria y bachillerato privado y uso esta misma herramienta, ¿no? Porque te da esta guía, te da tanto el test, pero te da en la misma página los pasos que yo mencioné el día de hoy con ejercicios para los chicos, para que la puedan checar. Perfecto. ¿Cómo ayudar a mi hijo que no sabe qué estudiar y lo noto muy desorientado en cuanto a su futuro profesional? Tiene 17 años. Ok, sí, hay que empezar a buscar el espacio en casa, empezar a generar esta conversación, como lo decíamos, ¿no? Este vínculo, ser este guía o acompañante, y si lo veo muy perdido, es cuando tengo que buscar ayuda, ¿no? Cuando tengo que invertir en una buena orientación vocacional. Si un joven que está en edad de ingresar a la universidad pide o prefiere un año sabático, ¿cuánto tiempo es lo ideal darle este espacio y no afectarlo en su indecisión de elección de carrera? Claro, que es justo esta parte como de la que nosotros lo llamamos la transición vocacional, ¿no? Que es, algunos chicos son 6 meses, a veces lleva un año, dependiendo las metas, ¿no? Mucho, y por eso les decía, es un proceso individual, único, que habría que checar qué tan inmaduro vocacionalmente está o qué tanto hace falta por hacer y entonces generar estrategias, ¿no? Voluntariados, trabajo de medio tiempo, tal vez intercambios a otros países que me ayuden a fortalecer este tipo de habilidades. Entonces, nosotros normalmente damos esos 6 meses, algunos casos sí es un año, pero ocupados, no libres de estar solamente en las redes sociales, ¿no? Claro. Por aquí nos preguntan si en Mexicana Becas hay alguna herramienta de orientación vocacional o qué convenios tenemos. Ya les compartimos en el chat el link, también ahorita en Facebook se los vamos a colocar. Pueden revisar nuestros convenios que tenemos con universidades nacionales y extranjeras. También contamos con una prueba online de orientación vocacional que, bueno, todos los asistentes, pues está abierta sin costo. Igual nos pueden escribir por correo o WhatsApp solicitando la prueba. Nos piden si puedes repetir el título del libro de Robinson. Sí, de Ken Robinson, se llama El Elemento. Y actualmente ya con la tecnología hay videos en YouTube, está el libro por ahí también en las librerías, todavía está en todos lados. Perfecto. Otra pregunta dicen, ¿cómo saber qué tipo de prueba o herramienta de orientación vocacional es la adecuada? Yo creo que hay que revisar todas las pruebas que sean confiables, que estén sustentadas bajo una metodología, ¿no? Que tengan una estructura sólida en cuanto a la gama de carreras que te ofrecen, ¿no? Entonces, pueden probarlas, revisar, hay como se mencionan en muchas instituciones, hay muchas, ¿no? Pero justo podrían probar también que les comentan de Mexicana de Becas, que es gratuita, que pueden navegar, ver qué tanto y sumar a esto otro tipo de acompañamiento, ¿no? Hay muchas herramientas, yo creo que la mejor va a ser la que tenga una metodología clara, que te explique cómo se construyó. Pregunta, mi hijo ha cambiado ya de carrera una vez y no sabe realmente qué desea. ¿Cómo puedo apoyarlo? ¿Hay algo más además de una prueba de orientación vocacional? Sí, yo creo que cuando hay un cambio de carrera, cuando ya hubo un tropiezo y de pronto eso impacta también emocionalmente, es cuando vale la pena sentarse y hablarlo en familia y decir, bueno, si nos está faltando esa orientación más a profundidad, entonces sí es necesario pedir ayuda, ¿no? Como tener una orientación objetiva, más allá de pues lo que se tiene en casa. Entonces buscar este tipo de talleres, ¿no? Como los que les mencionaba hace un momento. Nos preguntan en qué momento se toma esta orientación hablando de los estudios preparatorianos o similares. A la mitad de la Son trayectoria. las de matemáticas. A la mitad de la trayectoria, yo creo que ahí es ideal para que nos dé buen tiempo
de fortalecer con estrategias. Perfecto. Tenemos otra más. Déjame checar en el chat si hay alguna otra más. Bueno, el tema de costos o de rangos justo de costos, yo creo que lo pueden checar directo con Imovo. En pantalla siguen viendo la página web, incluso redes sociales. Yo creo que aquí sí ya es atención personalizada, de acuerdo otra vez al perfil y a las necesidades del chico y de la familia. Pues no sé, Gabriela, si quieras agregar algo más. Pues me parece que si hay todavía esas dudas, revísenlo, tengan la certeza que por ahí en el sitio web, en el WhatsApp, pueden escribir y para que les hablen de costos, no lo dejen, creo que vale mucho la pena hacer conciencia y hacer una inversión antes de que de pronto yo pague, ¿no? Una inscripción, colegiatura o use mi beca de una forma y después ya no pueda reajustarla, ¿no? Entonces vale mucho la pena que lo revisen, tomen nota ahí del contacto y con toda confianza estamos a sus órdenes. Muchísimas gracias. Bueno, pues muchísimas gracias a ti por tu tiempo, por compartir tu conocimiento, tu experiencia. Sin duda la decisión más importante que tomamos en una edad temprana, ¿no? Porque yo creo que a esa edad todavía no estamos, o muchos no tenemos la madurez, ¿no? Para tomar la decisión tan importante. Entonces invito a los asistentes que busquen Imovo, es un organismo, es una institución especialista en este tema, actualizado, como ya pudimos ver. Pues no me queda más que volverte a agradecer, Gabriela, agradecer por supuesto a Imovo y a todos los asistentes por haber estado aquí presentes, por su